Todos los que están en la presencialidad, en la virtualidad. Gracias a Dios por esta noche. Les recordamos que el viernes empezamos de noche con Jesucristo a partir de las 10 p.m., un tiempo especial. Y este domingo, primer culto del mes de febrero, aquí en el Club Confenalco, segundo piso, a partir de las 10 de la mañana. Y también les recordamos el seminario de la Casa de Oro, que va a ser el 18 de febrero, sábado. Usted debe de separar su cupo ya, hermano, con el costo de 30,000 pesos, incluye el libro, incluye un refrigerio, incluye pues el tiempo que se va a estar acá. Entonces, si usted piensa estar, comuníquese con la pastora. Dependiendo de la cantidad de personas que estén inscritas, así se podrá llevar a cabo el seminario también. Vamos a la palabra de Dios. Hoy vamos a iniciar una serie que va a ser el día de hoy. Posiblemente vamos a estar hablando en la vigilia de noche con Jesucristo y terminamos el domingo. Se llama Atando el hombre fuerte del hogar. Atando el hombre fuerte del hogar. Y vamos a orarle al Señor para que nos dirija. Padre, gracias. Gracias por tu amor, por tu fidelidad y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amigo mío, por estar aquí con nosotros, presencial, virtualmente. Aún, Señor, en diferido, sabemos que tú eres el que hace la obra, el que toca los corazones, Señor, el que convoca las vidas y el que pone el querer como el hacer, Padre. En el nombre de Jesucristo estamos reunidos y sabemos que es tu presencia y tu libertad, mi Jesús. Amén y amén. Atando el hombre fuerte del hogar, y vamos a ver la parte 1. Y bueno, debemos de discernir cómo actuó, cómo está actuando o va a actuar el enemigo en contra de las familias. Debemos de discernir, debemos de entender cómo actúa antes, cómo está actuando ahora y cómo va a actuar, ¿sí? El enemigo no tiene estrategias nuevas, siempre usa lo mismo. Y lo más chistoso es que la gente siempre cae en lo mismo. O sea, él nunca tiene estrategias nuevas porque el enemigo no inventa nada, no crea nada. Siempre es con lo mismo y la gente siempre cae en lo mismo. Entonces, si yo entiendo cómo actúa él, conozco en la Biblia cómo actúa él, si me doy cuenta cómo está actuando hoy, entonces voy a entender qué es lo que va a hacer en contra de las familias. Y vamos a Génesis capítulo 18 y el primer hombre fuerte, ¿sí? Que quiero hablar es a nivel sexual, ¿sí? Cómo vamos a ver cómo opera esta atadura sexual. Génesis capítulo 18, en la parte sexual, ¿sí? Vamos a estar viendo 2 o 3 formas en que el enemigo actúa. Una es la parte sexual, otra es la parte del ocultismo, ¿sí? Que la vamos a ver posiblemente el domingo. Pero entonces quiero enfocarme en esas dos áreas. Hoy vamos a ver un poco de la parte sexual y de pronto el viernes terminamos y el domingo vamos a hablar la parte del ocultismo. Llegamos, Génesis capítulo 18, verso 20 y 22. Génesis 18, 20, 22, vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Aquí hay unos enviados de parte de Dios y están hablando con Abraham, si usted lee el contexto, ¿no? ¿Qué le dijeron estos enviados de Dios o estos ángeles a Abraham? Así que el Señor le dijo a Abraham: he oído un clamor desde Sodoma y Gomorra porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Entonces, había algo que estaba sucediendo en un lugar. ¿Y cómo se llamaba este lugar? Sodoma y Gomorra. Esta palabra Sodoma viene de sodomía, que son relaciones sexuales inapropiadas, es una inmundicia sexual. Tiene una connotación más fuerte, pero pues ya usted si quiere investiga, pero no quiero hablarla por acá, porque aún para hablar de estos temas hay que saber hablarlos, porque si no despierta imaginaciones en cosas que la persona todavía no está muy firme con el Señor. Entonces son relaciones sexuales inapropiadas, es una inmundicia sexual. De ahí viene la palabra sodomía. Y de este lugar llamado Sodoma y Gomorra, dijo Dios de este lugar, lo acabamos de leer en Génesis 18, 20, versículo 20: he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra porque su pecado es muy grave. O sea, no era cualquier cosa, había algo grave que estaba sucediendo en ese lugar.
Y era precisamente lo que tenía que ver con la sodomía, o sea, era una inmundicia que usted no se imagina. Si usted lee más adelante, se da cuenta que los hombres de ese lugar tenían relaciones sexuales con los hombres, ¿sí? Y las mujeres con las mujeres. Entonces era una perversión terrible. Dios dice, lo que están haciendo ellos es muy grave. Y Dios trajo un juicio sobre ese lugar. Dios trajo un juicio sobre ese lugar. ¿Y del cuál era el juicio? Que Dios iba a destruir esta ciudad. ¿Que Dios iba a qué? A destruir esa ciudad. Dijo, yo voy a destruir esta ciudad. O sea, no hay otra forma de acabar con esto sino destruyéndolo. No hay otra forma de acabar con esto sino destruyéndolos. Y ahí nos damos cuenta de algo, y es que en lo que tiene que ver con este hombre fuerte que ataca en la parte sexual en los hogares, ahí es que destruirlo. Mire, Dios acabó Sodoma y Gomorra, Dios no dejó nada allí, fuego vino del cielo. Entonces Dios quería era erradicar eso, ¿sí? Entonces, ¿pero qué sucedió? Mire lo que dice Génesis capítulo 19, verso del 12 en adelante. Allí había un familiar de Abraham que se llamaba Lot. Pues resulta que Lot estaba allí con su esposa y con sus 2 hijas, y entonces Dios envió también mensajeros para advertirle a Lot. Y mire lo que dice Génesis capítulo 19, versículos que le dije, 12 al 17. Llega el momento del juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero Dios le envía mensajeros a Lot, porque Lot de una y otra forma se estaba allí como guardando de todas estas personas. Y el verso 12 dice así en la Nueva Traducción Viviente: mientras tanto los ángeles le preguntaron a Lot, ¿tienes otras familias en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro. Verso 13, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor, y Él nos ha enviado para destruirla. Wow. ¿Sabe qué era lo tremendo? Que en esa ciudad también habían niños y jóvenes, no solo adultos, habían niños. Si usted leemos un poquito, allí mismo el capítulo donde estamos, en Génesis capítulo 19, vamos a leer unos versiculitos atrás, y lo tremendo es eso, amados. Miren, en ese lugar habían niños también. Y muchas personas dicen, pero ¿por qué Dios destruía a los niños también y acababa con todo? Y eso es lo tremendo, ¿no? Tremendo como Dios conoce el corazón aún hasta de un niño. ¿Qué va a pasar con él? Ese niño, ¿qué va a suceder? Y allí mismo donde estamos en Génesis capítulo 19, y cuando llegan estos visitantes donde Lot, estos ángeles, mire lo que hace la gente de la ciudad, ¿sí? Versículo 5, leámoslo desde el versículo 5, es que no quise leerlo todo, pero leámoslo desde el versículo 5, mire. El versículo 5 dice, y le gritaron a Lot, ¿dónde están? Leámoslo desde el 4, perdón, mire. Pero antes de que se fueran a dormir todos los hombres de Sodoma, ¿tanto qué? Jóvenes como mayores llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa. O sea, habían jóvenes, habían personas allí y rodearon la casa, y ahí es donde le dijeron que dónde estaban los hombres que estaban allí. Dice el versículo 6, y le gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron a pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Dice la Nueva Traducción Viviente, podamos conocerlos, tener sexo. Entonces ahí es donde ya estamos leyendo el versículo más adelante, ¿no? Los ángeles le dicen a Lot, bueno, ¿dónde está tu familia? Saca a todos. Verso 13, estamos en Génesis 19:13, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor, y Él nos ha enviado para destruirla. Entonces Lot salió con prisa a contarle a los prometidos de sus hijas. Salió a contarle a los prometidos de sus hijas. O sea, ¿a quién se le ocurre casar a alguien con sus hijas en un lugar donde los hombres cometen esa serie de cosas? Pero bueno, Lot lo hizo. Rápido, salgan de la ciudad, el Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que lo decía en broma. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron, apresúrate, le dijeron a Lot, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad.
Qué interesante, ¿no? Que Dios le dice a Lot, o estos hombres le dicen a Lot, o te vas o pereces con ellos. Pero el juicio era inminente. O sea, si Lot no hace caso, ¿qué? Pues muere también. Porque era un juicio inminente. O sea, Dios no iba a detener ese juicio ni siquiera por Lot. Y la Biblia dice en Hebreos, el justo Lot. Entonces hay muchas personas que dicen, no, pero es que yo soy cristiano y yo amo al Señor y el Señor me ama a mí y yo amo a Dios y Dios me ama a mí. Sí, Dios nos ama a todos. Ojo, pero el juicio de Dios vendrá sobre esta tierra. Y si la persona no lo cree, puede ser así como Lot. Si está dormido, lleva. Verso 16. Como Lot todavía titubeaba, escúcheme bien lo que estamos diciendo. Si usted lee los versículos anteriores, se da cuenta que estos hombres iban a violar a los ángeles. Estos hombres querían violar a los ángeles. Lot todos los días veía la perversión y la inmundicia. Sin embargo, titubeaba de lo que iba de salir de ese lugar. O sea, había un apego con ese lugar. Había un apego con lo que hacían en ese lugar. Como Lot titubeaba, dice el verso 16, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus 2 hijas y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad porque el Señor tuvo misericordia de ellos. O sea, Lot ni siquiera salió por su propia cuenta. Los ángeles lo agarraron a él, a su esposa, a sus hijas y los sacaron y los llevaron a un lugar seguro. Y dijeron, mire Lot, o lo sacamos usted o usted aquí no quiere salir. Es que de las ataduras más fuertes después de lo que tiene que ver con drogadicción son las sexuales. Eso es lo mismo, amados. Las ataduras sexuales. ¿Y cuál es el ataque más fuerte en estos tiempos? A nivel sexual. Voy a leer más rápido porque no me alcanza el tiempo. Verso 17, cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó, corran y salven sus vidas, no miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle, escapen a las montañas o serán destruidos. Oh no, mi señor, suplicó Lot, ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad, pero no puedo ir a las montañas, la destrucción me alcanzaría allí también y pronto moriría. Miren, hay una pequeña aldea cerca, por favor déjenme ir. ¿No ven lo pequeña que es? Así no perderé la vida. Está bien, dijo el ángel, concederé tu petición, no destruiré la pequeña aldea, pero apresúrate, escapa a la aldea porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Esto explica por qué aquella aldea se conocía como Zoar, que significa lugar pequeño. Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. La destruyó por completo, junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Tremendo, ¿no? Pero mire lo que dice más adelante, verso 30. Tiempo después, Lot abandonó Zoar porque tenía miedo de la gente de allí y fue a vivir a una cueva en las montañas junto con sus 2 hijas. Cierto día la hija mayor le dijo a su hermana, no quedan hombres en ningún lugar de esta región, así que no podemos casarnos como todas las demás, y nuestro padre pronto será demasiado viejo para tener hijos. Ven, vamos a emborracharlo con vino y después tendremos sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Así que aquella noche lo emborrachó con vino y la hija mayor entró y tuvo relaciones sexuales con su padre. Él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. A la mañana siguiente la hermana mayor le dio a ver a la menor, anoche tuvo sexo con nuestro padre, volvamos a emborracharlo con vino esta noche y tú entrarás y tendrás sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Verso 35. Así que aquella noche ellas volvieron a emborracharlo con vino y la hija menor entró y tuvo relaciones sexuales con él. Así que antes él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Como resultado, las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. Cuando la hija mayor dio a luz un hijo, le puso por nombre Moab, el cual llegó a ser padre de la nación conocida ahora como los moabitas. Cuando la hija menor dio a luz un hijo, le puso por nombre Ben-Amín, el cual llegó a ser padre de la nación conocida ahora como los amonitas. En un entorno donde sus hijas veían la sodomía, veían la impureza sexual, la inmundicia, ¿sabe qué pasó? Ellas quedaron impregnadas de eso. Ahora, salió la familia de Lot
La esposa no siguió porque se convirtió en una estatua de sal, pero en sus hijas quedó ese hombre fuerte. ¿Por qué es un hombre fuerte? Porque ¿a quién se le ocurre embriagar a sus padres para tener relaciones con él? El incesto era una costumbre de Sodoma y de Gomorra, ¿sí? Era una costumbre que estaba allí. Y la familia de Lot salió de su entorno, pero siguió ese hombre fuerte atando a sus hijas. O sea, esa costumbre que tenían siguió en ellas. Y hay muchas familias que tienen costumbres sexuales inapropiadas y piensan que está bien. Un ejemplo, cuando las madres se bañan con los hijos desnudas, eso es inapropiado. Bíblicamente eso es prohibido, que los hijos vean la desnudez de los padres. O cuando los padres tienen relaciones sexuales y sus hijos están allí al lado, eso es inapropiado. O cuando los padres tienen prácticas sexuales que no agradan a Dios, y lo vamos a ver ahorita. Entonces, esta familia tenía una atadura sexual muy fuerte. Mire la idea de las hijas. No, embriaguemos a nuestro papá y tengamos relaciones con él. Yo creo que ninguna de las mujeres que están acá, si no hubieran más hombres en el mundo, hubieran dicho, no, pues voy a emborrachar a mi papá y voy a tener un hijo con él. Yo creo que ninguna. O ningún hombre diría aquí, no, pues no hay más mujeres en la tierra, voy a emborrachar a mi mamá y me acuesto con ella. No. Pero ¿de dónde salió esa idea? ¿De dónde salió ese concepto? ¿De dónde salió ese querer hacerlo? Porque ellas habían vivido en un entorno donde en Sodoma y Gomorra eso era normal. Donde esa sodomía, donde ese tipo de relaciones eran sexuales, ese incesto era normal. Y hay familias donde para ellos es normal eso, ¿sí? Es normal ese tipo de afectos inapropiados que van en contra de la palabra de Dios y van en contra hasta de la misma naturaleza, porque hay países donde ya han aprobado el incesto. ¿Quiénes fueron los dos hijos que nacieron de Lot? Los amonitas y los moabitas. Moab, hijo de Lot, por la unión incestuosa con su hija mayor. De la unión de incesto de su hija mayor salieron los moabitas de Moab. Y los amonitas, hijo de Ben-Amín, hijo del incesto de Lot con su hija menor. Y fueron pueblos enemigos del pueblo de Dios. Fueron pueblos que siempre estuvieron en contra del pueblo de Dios y hasta el día de hoy está en contra de Israel. Mire, ¿sabe cuál es el problema? Que las ataduras sexuales son toleradas en algunas iglesias. Hay gente que no habla de esto. No, que es que eso es un tabú, no, que es que me da pena. Sí, pero no le da pena que lo siga haciendo en oculto. No le da pena seguir haciéndolo. Pero el problema es cuando esas ataduras están en el creyente, sea nuevo o sea antiguo. Entonces vemos aquí esta historia terrible, parece una historia de terror, como dos hijas embriagaron a su papá para tener relaciones con él. Y eso se llama como incesto. Prohibido por Dios, aunque la ley en algunos países hoy lo aprueba, prohibido totalmente por Dios, ¿sí? Vemos cómo esta atadura siguió en esa familia, ¿no? A pesar de que salieron de Sodoma y Gomorra, ¿siguió en quién? Siguió en las hijas. Entonces, hay ataduras en esa área que han seguido en la familia, generación en generación. Y ese hombre fuerte, como lo he llamado, sigue ahí en el hogar. Sigue allí en medio de la persona, ¿sí? Y sobre todo en esa área. Entonces el padre era promiscuo y le enseñó al hijo a ser promiscuo y lo inició en la prostitución y lo llevó a lugares donde no debía llevarlo. Entonces el niño o el joven creció pensando que ser hombre era estar con muchas mujeres. O la mujer, la niña creció viendo a su mamá haciéndole infiel a su papá y pasó de generación en generación, y la niña piensa que la única forma de ser valorada es siendo tocada por un hombre y sigue esa atadura. A veces no es ni siquiera que los papás lo hagan. Un familiar, un primo,
por algún lado se desata esa parte sexual. Alguien le mostró un video, alguien le dijo haz esto en la familia, porque es una atadura familiar que venía. Mire, y es la primera vez que se registra en la Biblia esto, y tiene que ver con una familia. Una familia que era Lot con su esposa y sus 2 hijas. Entonces vemos que eso sucede en las familias, y hoy en día sucede eso en las familias. Eso no es solamente en la época de Lot, hoy en día sucede eso en las familias. Pero vamos a ver algo más nuevo en el Nuevo Testamento. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Muchos digan, ay pastor, pero ese es el Antiguo Testamento. No se me asuste. Primera carta a los Corintios, Nuevo Testamento, capítulo 5, verso del 1 al 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso del 1 al 8. Dice así. Se lo voy a leer en la Reina Valera. De cierto se oye que entre vosotros fornicación, dice el apóstol Pablo, y esta es una carta a una iglesia cristiana. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado? Y si quieres subraya la palabra lamentado, para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a tal, al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Diga conmigo, hay que celebrar la fiesta. ¿La fiesta cuál es? Nuestro Señor Jesucristo, su resurrección. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Bueno, pues aquí sucedió algo tremendo. Una iglesia, sucede algo terrible. ¿Y sabe qué sucedió en esta iglesia? Pues que esta iglesia a un joven le dio por tener relaciones con su madrastra. En una iglesia, en el Nuevo Testamento. Recuerden que eran creyentes nuevos. Y Pablo está tratando lo que era para él un problema frecuente en cuestiones sexuales, porque los paganos no conocían el sentido de castidad, porque para ellos estas prácticas eran ancestrales y las tenían en su área y no era muy fácil dejarlas. O sea, para ellos el tener relaciones con parte de su familia era de su cultura, de lo que ellos manejaban, eran cosas ancestrales. Y cuando llegan al cristianismo comienzan a caminar con el Señor, pero siguen con lo mismo. Y por allá Pablo está diciendo entonces, ¿cómo así que alguien tuvo relaciones con su madrastra? Si eso es prohibido. Lo dice en Levítico capítulo 18 verso 8. Leámoslo por favor. Levítico capítulo 18 verso 8. Mire lo que dice Levítico 18 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de la mujer de tu padre, tu madrastra, no la conocerás. Y por allá también habla de la desnudez de los padres, ¿sí? Por eso cuando Noé, después de que construyó el arca, se embriagó y uno de sus hijos vio la desnudez, ¿qué hizo Noé? Lo maldijo. Maldito eres tú, creo que era Can. Porque los padres no deben descubrir su desnudez delante de sus hijos. No puede, eso es una falta delante de Dios. Está quitando la ingenuidad al niño o a la niña. Los padres jamás deben hacer eso. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Pero qué sucedió? ¿Qué es esto tan horrible? Porque era parte de la práctica frecuente que tenían los paganos. Pero lo que más escandalizó a Pablo era que la iglesia no había dicho nada.
Mira, no sé quién tuvo relaciones con la madrastra. Ah, bueno. En la iglesia de Corintios se había producido un caso verdaderamente escandaloso. Un hombre había establecido una relación ilícita con su madrastra. Descubrió su desnudez. Pablo está horrorizado con el pecado, pero con la actitud pasiva y fría de la iglesia, que lo veía como algo normal. Mira, no sé quién está no sé. Ah, no, eso es normal. Viven juntos y no se han casado. No, eso es normal. No, no es normal. Eso se llama fornicación. Y Dios lo condena. No, que el niño ve pornografía. No, eso es normal, que vea pornografía. Está explorando su cuerpo. No, no es normal. Está ensuciando su vida. Está dañando su vida. Ah, que la mamá se fue con otro que no era el papá. Eso es normal. No, no es normal. No es normal. Y en la iglesia eso no debe ser normal. Y Pablo está diciendo, ¿cómo así que es normal para ustedes eso? Y mire lo que dice el verso 2. Estamos en primera carta a los Corintios, capítulo 5. Mire lo que dice. Vamos a leer el verso 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún sea nombrada entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer ¿de quién? De su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado? ¿Cómo dijeron? Lamentado, para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. Cuando Pablo dice deberían haberse lamentado, es la palabra penteo, la palabra griega penteo, y esa palabra se usa para el duelo por los difuntos. Cuando alguien muere, había un duelo. Y lo que Pablo está diciendo, ustedes como iglesia deberían haber hecho duelo. Penteo significa ponerse de luto. Penteo significa llorar. Penteo significa dolor por el pecado o su condenación. Significa dolor por aquellos en una iglesia local que no muestran ningún arrepentimiento por el mal cometido. Penteo. Ustedes deberían haber llorado. Ustedes deberían haber lamentado, como si se hubiera muerto ese joven y esa señora. ¿Por qué? Por lo que han hecho. Ustedes deberían haberse lamentado como iglesia. Deberían haber llorado. Deberían haber gemido por lo que ha hecho estas personas. Pero hoy en la iglesia no, eso es normal. No es que el pastor es muy religioso. Y muchas personas viven así. Y Pablo les está diciendo, deberían haberse lamentado, penteo, como si se hubiera muerto esa persona. Y es fuerte. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, y la iglesia siguió lo mismo. Aleluya, gloria a Dios. Y cantemos alabanzas y hasta brincando ahí también y saltando el otro y dándole gloria a Dios. Y ahí con la madrastra cogidos de la mano. Y usted ve la gente, hermano, que viene a la iglesia y santa, aleluya, y gloria a Dios. Y el Espíritu Santo me llenó. Y espérate, ¿cómo te va a llenar el Espíritu Santo? Tú estás en pecado sexual. La Biblia dice en Corintios que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo que te va a llenar el Espíritu Santo si tú estás en un pecado sexual? ¿Cómo me vas a decir eso? Eso no es Dios. Eso son las emociones y la carne. Pablo está diciendo, tenían que haberse lamentado, tenían que haber llorado, porque tal persona es como si hubiera muerto. Y cuando alguien en la iglesia ha caído en un pecado sexual de cualquier área, la iglesia tiene que lamentar y tiene que llorar. También esa condición de penteo se daba cuando, escúcheme bien, les leí ahorita, cuando el que ha pecado, ¿sí?, no muestra ningún arrepentimiento por el mal cometido. Todo el mundo se dio cuenta que hizo ese pecado sexual, pero como si nada. No, el Señor ya me perdonó. Espérate, ¿cómo así que el Señor te perdonó? ¿Y tú con quién hiciste tu proceso de restauración? No es que yo soy con Dios. No, espérate. Esto no es así. Nadie se restaura solo, menos en el área sexual. No, que yo ya confesé mi pecado, sí, pero sigues en él, entonces es lo mismo. No es que lo confieses, es que lo dejes. Es que rompas con ese hombre fuerte. Entonces esta palabra penteu es fuerte.
lamentarse. Y Pablo está más horrorizado por la forma en que actuó la iglesia, que por los que habían pecado. Porque todos estaban allí. Por eso le dice: ustedes se han envanecido. ¿Ustedes de dónde sacaron eso? Y por eso dice algo tremendo: se ha entregado a Satanás. Wow. Este hombre, mire lo que dice. Estamos en 1 Corintios capítulo 5, verso 5. ¿Cuál es la sentencia que da Pablo? Y tal se ha entregado a Satanás. ¿Qué significa eso? Entregado a Satanás era el dolor de cuando se pierde un ser querido, dejarlo en el mundo donde gobierna Satanás. En la iglesia gobierna ¿quién? Dios. ¿Y en el mundo? Satanás. Pablo está diciendo: déjenlo allá. No se quiso arrepentir, que sea entregado a Satanás, que quede en el mundo. Hermano, hay que rescatarlo, hay que ir por los perdidos. Hay que ir por los perdidos cuando Dios nos manda. Pero los que estaban en la iglesia, que no se han arrepentido, déjenlos allá quieticos hasta que arrepientan. Escúcheme bien. Jesús nos manda a ganar los perdidos, los que nunca han conocido de Él. Pero el que estuvo en la iglesia y se revolcó en el pecado y no se arrepintió, Pablo dice: déjelo allá en el mundo, déjelo allá. Él verá. Se ha entregado a Satanás, se ha entregado al mundo, déjelo allá. Vaya mejor por los que no conocen. Por eso es que nunca han escuchado del Señor. Por eso es que en realidad no han recibido la gracia. Mire lo que dice Lucas capítulo 15. Entonces, se ha entregado a Satanás es el dolor de cuando se pierde un ser querido, dejarlo en el mundo. Lucas capítulo 15. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Cuántos se acuerdan de la historia del hijo pródigo? ¿Se acuerdan el hijo pródigo? ¿Qué dijo el padre cuando su hijo regresó? Lucas 15, 24. ¿Qué dijo el padre cuando su hijo regresó? ¿Se acuerdan que el hijo se fue de la casa del padre? ¿Se acuerdan, sí o no? Pero ¿qué dijo el padre cuando vio al pródigo que volvió? Lucas 15, 24. Porque mi hijo, ¿qué? ¿Mi hijo qué? Muerto era. El hijo pródigo se fue. Tenía todo en la casa del padre. El padre nunca fue a buscarlo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El que está en la iglesia, que está revolcándose y que no se ha arrepentido, se ha entregado a Satanás. Déjelo en el mundo. Déjelo. Cuando se arrepienta, que vuelva a la casa. Y el mismo padre dijo: mi hijo muerto era. Pero ha revivido. ¿Se había qué? Perdido, pero es hallado. Entonces mire tan tremendo como una condición o un hombre fuerte o una atadura sexual puede dañar a una persona. Lo oímos con las hijas de Lot y aquí lo estamos viendo con una iglesia que, ay hermano, no sé quién, que, no, mire, yo he conocido casos, hermano, casos de iglesias donde el esposo deja a la esposa y se casa con otra de la misma iglesia y siguen ahí en la iglesia. Yo digo, ¿qué pasa allí, Dios mío? ¿Cómo así? Y la esposa se congrega en la misma iglesia con el que era el esposo y con la que es la otra. Están locos, hermano. Eso no es el evangelio que yo conozco. No, es que no. ¿Y cómo se irá el hermano para el mundo? No es que yo no le estoy echando al mundo. Pablo no dijo que lo echaran. Pablo dijo que se ha entregado a Satanás. Allá él verá. Si se quiere ir, que se vaya. Pero si se va a quedar acá, que se arrepienta. Penteu. Vamos a llorarlo porque murió, porque está mal y es como si hubiera muerto, pero tiene que arrepentirse. Entonces el padre dice: mi hijo muerto era. Esa era la condición. Se murió, pero ha revivido. Estaba perdido. ¿Y es qué? Y es hallado. Su hijo estaba muerto, ¿sí? Había sido entregado a Satanás. Pero ¿cuál era la atadura del hijo pródigo? ¿Cuál era la atadura del hijo pródigo? Cuando el mayor se da cuenta que el hijo pródigo regresó a la casa e hicieron fiesta. Mire lo que dice el versículo 30. Lucas 15, 30. Mire cómo habla el hijo mayor del hermano. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes, ¿con qué?
La atadura del hijo pródigo ¿era qué? Era una atadura sexual. Y por eso el papá dijo, mi hijo muerto era. Y todo el mundo se dio cuenta que había consumido sus bienes con rameras. Todo el mundo se dio cuenta. Entonces, la atadura del hijo pródigo eran las mujeres que estaban en condición de prostitución. Le gustaba estar con mujeres que tenían esa condición de prostitución. Y era la atadura del hijo pródigo. Porque no dice que ha consumido sus bienes, específicamente ha consumido sus bienes con rameras. Mire, tan tremendo, ¿no? Entonces vemos cómo esta atadura, este hombre fuerte de iniquidad sexual, amados, lo vemos por toda la Biblia. Y no tuve tiempo porque podríamos hablar, hermano, de hombres hombres de Dios, pero tuvieron enredos, hermano, en la parte sexual. Mateo capítulo 12, verso 27 al 29, para dejarlos y que continuemos el viernes. Así que se conecta tanto los virtuales como los presenciales, porque todo es virtual el viernes. Y el domingo los espero acá. Vamos a estar ministrando con mi esposa esa parte de la sexualidad, esa atadura sexual, ese hombre fuerte, pero la parte de la brujería también. Y vamos a ver en la Biblia cómo habían familias donde alguien practicaba la brujería o las cosas de idolatría, que es lo mismo. Mateo capítulo 12, llegamos. Mira lo que dice el verso 27 al 29, y este es el pasaje central que el Señor nos da. Mateo 12 del 27 al 29. Dice, y si yo echo fuera, dice Jesús, ¿los qué? Los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces, porque estaban juzgando a Jesús de que echaba fuera a los demonios por los demonios. Jesús dice, eso es absurdo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Verso 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de quién? ¿De quién? Del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear, su casa. Wow. Y vamos a hablar el viernes un poco de eso. Jesús entró al terreno del diablo. Y Jesús dijo, yo no he hecho los demonios por el poder del diablo, no, un reino contra sí mismo no prevalece, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, es porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si el hombre fuerte no es atado, y por eso este mensaje, porque dice el verso 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? ¿En la casa de quién? Se está refiriendo a Satanás, a las tinieblas. ¿Cómo puedo entrar yo al terreno de Satanás, el hombre fuerte, si primero no le ato? Entonces usted tiene que prepararse el domingo, que ustedes vengan en ayuno. Y los que están en la virtualidad, le animo, venga este domingo. Y ustedes no falten. Es que me invitaron a un paseo. Sí, un paseo no te va a quitar los demonios que tienes, que te están atormentando, ni te va a quitar las ataduras. No, es que me levanté enfermo. Pues venga para que el Señor lo sane. Venga, hermano, este domingo y esté pendiente del viernes. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. ¿Cuántos quieren atar el hombre fuerte del hogar? En el nombre de Jesús. Padre precioso, te agradecemos tu amor, te agradecemos tu infinita misericordia y tu bondad, y por este mensaje, esta serie que es hoy, el viernes y el domingo. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que comiences ese trabajo de libertad. Tu palabra es la que trae libertad, y yo sé que tu palabra, Señor, está trayendo libertad. A partir de hoy la palabra está confrontando los corazones, porque, Señor, hay cosas que pensamos que estaban bien, pero no. Tu palabra llama que son pecado. Tu palabra las llama pecado. Y nosotros, este es el mes de decidirse por Jesucristo. Y no hay una forma de decidirse si no es confrontándonos con la palabra, queriendo ser santos, santas, no perfectos, sino apartados para ti, Señor.
y es esa consagración la que anhelamos, Señor, y es esa santidad la que queremos, Señor, y necesitamos de tu poder, Espíritu Santo, para ser libres, para ser sanos y sanas, Padre. Bendecimos también, Señor, presentamos nuestros diezmos y ofrendas y te damos gracias, pues tu palabra dice, Señor, de lo recibido de tu mano es que te damos, Padre. Así de sencillo, Señor. Todo lo que hemos tenido, tengamos y tendremos, es porque tú nos lo has dado. Y presentamos nuestros diezmos y ofrendas y te damos con gozo, te damos con alegría, Padre. En el nombre de Jesucristo bendecimos los que siembran aquí en la presencialidad, los que siembran en la virtualidad, y creemos que tú traes abundancia, provisión, Señor, en sus vidas y sus hogares, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, yo creo, Señor, que nos volveremos a ver el viernes virtual y el domingo presencial para ver tu gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.